Te voy a compartir uno de los conceptos más poderosos que desde mi experiencia yo he podido encontrar que nos va a ayudar a nosotros a incrementar la velocidad de transformación que nosotros estamos deseando experimentar y por ende nos va a llevar a incrementar la velocidad de manifestación que nosotros queremos encontrar al momento de generar nuestros resultados. Resulta que como tal, cuando nosotros sometemos nuestros sistemas, es decir, nuestra mente, nuestra emoción y nuestro cuerpo, y lo exponemos constantemente a nuevos entornos y a nuevos contextos donde encontremos información desconocida, nos relacionemos con personas diferentes y también nosotros de una otra manera nos permitamos descubrir algo que anteriormente no era perceptible o no era conocido para nosotros, en ese momento nosotros, el solo hecho de exponernos ante estos nuevos sucesos, ante estos nuevos acontecimientos, ante esta nueva información o ante esta nueva experiencia por medio de otras personas, ya representa en sí una gran evolución personal. Pero antes de explicarte de manera pragmática y de manera práctica cómo podemos nosotros incrementar la velocidad de transformación en nuestra vida, quiero que entendamos fundamentalmente nosotros cómo nos estamos programando constantemente. Resulta que nosotros tenemos un cerebro neocortical, tenemos un cerebro límbico y tenemos un cerebro reptiliano que básicamente componen el cerebro, la emoción y el cuerpo. Cuando yo constantemente estoy teniendo un pensamiento y no solamente eso, sino que constantemente lo estoy reforzando, en ese momento yo estoy creando una conexión neuronal. Es decir, que mi neurona está pasando información a otra neurona y a partir de ese momento crea una conexión neuronal cargada de información. Cuando una conexión neuronal se establece, empieza a desplegar en mi cuerpo una continuidad química que nosotros empezamos a experimentar como forma de emoción o como forma de sentimiento. Es decir, que empezamos a experimentar a nivel corporal las sensaciones que la información mental está transmitiendo de una neurona a otra. Pero esto no solamente se queda allí. Cuando nosotros constantemente a lo largo del tiempo estamos reforzando esa información, llega un momento de nuestra existencia donde nosotros ya ni siquiera tenemos que pensar y ya ni siquiera tenemos que sentir para poder terminar tomando siempre las mismas decisiones y siempre tomando las mismas posturas ante la vida que nos llevan a generar a nosotros los mismos resultados de siempre. Y básicamente allí estoy constantemente en un ciclo infinito de resultados. Puede ser un ciclo infinito poderoso o puede ser un ciclo infinito que me disminuye a mí como persona. Y yo constantemente lo que hago es legalizar mi manera de ser, es decir, mi identidad, porque siento que simplemente así soy yo. En lugar de entender que en realidad no es que yo sea así, es que así funciona la programación inconsciente que yo he venido teniendo, que a lo largo de mi vida he tenido experiencias y a esas experiencias yo le he dado un significado y desde ese significado he seguido reforzando constantemente mi identidad, una identidad que se compone del cómo pienso, del cómo me siento y también de lo que yo hago. Cuando yo empiezo a tener, por ejemplo, pensamientos de desvalorización, las sensaciones que normalmente se despliegan en mi cuerpo son sensaciones de inseguridad, de timidez, de sentirme infravalorado, de sentir que no soy suficiente o de sentirme incapaz ante la vida. Y por ende, las decisiones que yo voy a tomar son decisiones que son acordes a esa programación, a ese sentimiento y también a ese pensamiento. Una persona que constantemente esté metiendo en su cabeza pensamientos de inseguridad no va a lograr sentirse poderoso, no va a poder lograr sentirse auténtico, no va a poder lograr sentirse increíblemente grande ante el mundo y por ende va a seguir rechazando oportunidades que quizás siente que no puede tomar porque no está en las capacidades de hacerlo. Y eso lo que hace a lo largo del tiempo es que esas oportunidades desaparezcan de su campo de percepción. Es decir, que como yo ya tengo una identidad, ya sea estimulante o ya sea limitante, solamente voy a encontrarme enfrente mío oportunidades, relaciones, acontecimientos que sean acordes a esa programación. Porque nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con nuestro cerebro. Es decir, que como nuestro cerebro funciona por simultaneidad y por aproximación, es decir, por la ley de proximidad, mi cerebro todo el tiempo va a estar observando aquello que le parezca familiar, es decir, aquello que ya conoce. Y si lo que ya conoce son experiencias, acontecimientos que reflejen mi inseguridad, aunque yo tenga una gran oportunidad de enfrente, no voy a lograr verla dado mi programación. Entonces, como mi cerebro funciona por simultaneidad, todo el tiempo voy a estar observando exactamente lo mismo. Y como el cerebro funciona por proximidad, entonces lo que voy a hacer de manera inconsciente es generar esos acontecimientos para seguir reforzando la programación que yo ya tengo. De hecho, tres de los grandes límites que nosotros tenemos al momento de transformarnos o al momento de generar nuestros resultados termina siendo nuestro cuerpo, termina siendo el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos y también termina siendo el tiempo. Estos tres factores, ¿cómo juegan un papel
trascendental a la hora de nosotros conseguir resultados o de fracasar en el intento. Resulta que como la programación se instala dentro de nuestro cuerpo, nosotros muchas veces ya ni siquiera tenemos que pensar para poder generar esos acontecimientos, como te lo expliqué hace algún momento. Entonces, dado de que nosotros ya no tenemos que pensar, nuestro cuerpo o nuestra mente inconsciente, que termina siendo nuestro cuerpo automatizando toda esa programación que nosotros tenemos, es la que termina tomando las decisiones por nosotros. Es decir, que si yo estoy acostumbrado y tengo mi vida acostumbrada siempre a pensamientos de inseguridad, en el momento en el que yo empiezo a tener pensamientos de seguridad, de autoestima, de libertad, de alegría, de amor, de pasión por el mundo, en ese momento mi cuerpo va a recibir esas señales como que algo extraño ingresó dentro de él, como que esto no me pertenece. Entonces inmediatamente activa un sistema de supervivencia que me dice: recuerda que tú eres inseguro. Entonces nosotros necesitamos, si necesitamos más o menos X cantidad de años, o más bien si nosotros tenemos 10, 20, 30 años, 50 años de nuestra vida pensando de la misma manera, se nos es incapaz o se nos imposibilita el pensar de una manera diferente, no porque a nivel consciente nosotros creamos que es malo, sino porque nuestro cuerpo ya está familiarizado con esas sensaciones. Es por eso que muchas veces nosotros nos familiarizamos con el fracaso, nos familiarizamos con el sentirnos menos, nos familiarizamos con el sentirnos inseguros, porque nuestro cuerpo ya está familiarizado y ya está acostumbrado a esa continuidad química generada por la programación mental que yo estoy teniendo. Entonces, una de las grandes barreras a vencer es mi cuerpo. Cuando yo empiezo a pensar de manera diferente, necesito más o menos la misma intensidad, el mismo tiempo que me llevó tomarme a mí programarme de la manera anterior que quiero desprogramar. Es decir, que si tengo 10 años pensando de manera inseguro, necesito más o menos otros 10 años para poderme programar de manera poderosa, de manera apasionada y construir esa identidad que esta vez sí quiero construir para mi vida. Pero no solamente se queda allí, pasemos a nuestro entorno. Cómo nuestro cuerpo termina afectando nuestro entorno y cómo nuestro entorno termina afectando también a nuestro cuerpo. Y allí radica realmente la importancia de que nosotros aprendamos a desenvolvernos en entornos diferentes y estimulantes para nosotros. Es decir, que aprendamos a relacionarnos y a modelar a personas que ya tienen los resultados que nosotros deseamos obtener. Resulta que nuestro cuerpo como tal emite un campo vibracional. Nuestro cuerpo emite un campo energético que está cargado de información. Y no solamente la información cercana, sino también la información colectiva. Y es por eso que grandes avances a nivel mundial se evolucionan en mayor medida gracias a las nuevas generaciones, porque resulta que como mi cuerpo emana ese campo vibracional que está cargado de información, posee todo el conocimiento, toda la información, toda la experiencia y todo el significado que yo he venido trayendo generación tras generación. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, tú le entregas una tablet o un dispositivo tecnológico a una persona de edad y no se familiariza tan rápido, versus si le entregas esa tablet o ese dispositivo tecnológico a un niño, inmediatamente aprende cómo utilizarlo, porque su campo mórfico, su campo morfogenético ya está cargado de esa información que le ha ayudado a avanzar de manera social, de manera evolutiva y de manera mental también. Entonces, trascenderme a mí mismo no solamente es trascender mi cuerpo, sino también trascender el entorno en el que me estoy desenvolviendo. Cuando yo constantemente, a pesar de que quiero crecer, adquiero más y mejor información, pero no me relaciono con un contexto que me empodere y que estimule esa nueva identidad que deseo construir, mi crecimiento y mi evolución se van a ver estancados de manera significativa, porque muchas veces yo entro en la justificación de que como no tengo el conocimiento, como no tengo la experiencia, no puedo permitirme realizar ciertos actos que me permitan a mí avanzar hacia los objetivos que yo estoy deseando alcanzar. Pero resulta que si nosotros invertimos la fórmula, es decir, que llevamos nuestro sistema a rodearse de un contexto empoderante, de un contexto poderoso y que lo estimule, no es necesario que nosotros accedamos a esa información, no es necesario que nosotros tengamos ese conocimiento de primera mano, porque el solo hecho de nosotros exponernos a un contexto completamente diferente de por sí hace que nosotros evolucionemos o nos desarrollemos de manera inconsciente, porque a partir de este momento nosotros vamos a empezar a recibir información que anteriormente no teníamos. Es por eso que aquella frase de que el que quiere puede no termina siendo tan real. El que quiere y genera el contexto adecuado para poder obtener sus resultados, entonces allí puede.
Si nosotros no creamos un contexto y no nos desenvolvemos dentro de un contexto empoderante para nosotros, nunca vamos a poder observar algo que va más allá de lo que actualmente nosotros estamos observando. Y el tercer factor que termina limitando nuestra vida al momento de conseguir mejores resultados es el factor tiempo. Pues muchas veces nosotros nos frustramos porque como la vida es cuestión de proceso y la transformación también es cuestión de proceso, resulta que como inconscientemente nosotros venimos programándonos de una manera y en el momento en el que nosotros queremos programarnos de una manera completamente diferente, entra en juego nuestro entorno y nuestro cuerpo, empezamos nosotros a impacientarnos, empezamos nosotros a querer las cosas de manera inmediata. Y aquí hay tres frases que se las aprendí Joe Dispenza, que si nosotros las interiorizamos y las volvemos un lema de nuestra existencia, de nuestra vida, prácticamente nuestra filosofía de vida, vamos a poder entender realmente cómo nosotros podemos llegar a transformarnos. La primera es, sin importar el cómo me sienta, voy a hacer lo que sé que tengo que hacer para alcanzar mis resultados. Sin importar lo que digan los demás, voy a hacer lo que tengo que hacer para poder alcanzar los resultados. Y sin importar el tiempo que me tarde, voy a seguir haciendo esto que estoy haciendo porque sé que en la medida en la que lo practique de una mayor intensidad o que sea mucho más constante con mi práctica, voy a poder generar resultados cada vez más satisfactorios. Yo siempre le recomiendo a mis participantes que no necesitas saber hacia dónde vas, no necesitas saber cuáles son las herramientas que tú vas a utilizar en el proceso de conseguir tus resultados. Lo primero que tú necesitas es desenvolverte dentro de un contexto poderoso, dentro de un contexto que estimule tu vida, porque a partir de ese momento tú vas a ser poseedor de gran información que antes no estaba llegando a tu existencia, única y exclusivamente porque el campo cuántico o el campo vibracional donde tú te estás desenvolviendo en estos momentos no te apoya para poder recibir la información que tú deseas o que tú necesitas recibir para poder transformarte. Te invito a que investigues un ejercicio científico que se llama el enésimo mono y habla específicamente de esto, de cómo alguien que hace algo termina beneficiando a otras personas que están en el otro lado del mundo. Básicamente es que el campo cuántico todo el tiempo está recibiendo esta información y la está replicando por toda la existencia humana. Estamos conectados de manera infinita por un campo divino, por un campo cuántico que hace de una u otra manera que nosotros nos desenvolvamos en ciertos contextos. Entonces, crea contextos poderosos para tu vida y a partir de ese momento sabrás cómo vas a poder transformar y elevar tu vida al siguiente nivel.